Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Calor Político para todos nuestros lectores, bienvenidos y también por supuesto para quienes nos siguen en el canal de alcalorpolitico.tv. Hoy estamos aquí con Eduardo de la Torre Jaramillo, él es representante de Juan Buenotorio ante el organismo público local electoral. Buenos días y bienvenido. Gracias por la invitación al Calor Político. Gracias. Bueno, como ustedes saben, esta es una serie de entrevistas que se están llevando a cabo precisamente como parte de este proceso electoral. Y bueno, el día de hoy pues lo tenemos como invitado. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y platiquemos precisamente sobre lo que es el candidato independiente Juan Buenotorio. Como todos sabemos, se necesitaba pues realizar un cúmulo de firmas otorgada por los ciudadanos. En este caso estábamos platicando antes de entrar al aire que Juan Buenotorio otorgó más de 265,000 firmas ante el organismo público local electoral. Sin embargo, pues estas tuvieron que haber sido recolectadas en un periodo de 60 días. ¿Cómo le hicieron para trabajar? Porque pues prácticamente tuvieron que haber recolectado como 5,000 firmas por día. Sí, Juan Bueno, hay que recordar, gana como un ciudadano independiente en 1997 la diputación en Córdoba, la diputación federal. Después, en el año 2006, él es candidato al Senado y queda como primera minoría, es decir, es un actor que es conocido en todo el estado de Veracruz. Por supuesto, tiene una actividad tanto empresarial como política de gran presencia en Veracruz, y eso es lo que permite que todos sus contactos, todos estos actores que nos ayudaron y los ciudadanos fueron importantes inclusive para que se pudiera redactar la plataforma electoral de un candidato ciudadano. O sea, fue sus amigos, la población, quienes realmente le ayudaron a estar recolectando. Su familia, sus amigos, las redes ciudadanas. Fue un ejercicio interesante a lo largo y ancho del estado de Veracruz. El OPLE en sí pedía aproximadamente el mínimo de 165,000 firmas, es decir, el 3% del apoyo ciudadano para que pudieran otorgarle esta candidatura independiente. Sin embargo, como le comentaba, en redes sociales, precisamente del candidato independiente, se vieron algunas fotografías y haciendo la contabilidad de estas eran aproximadamente 50 municipios. Para poder contar con este número de firmas mínimas y tener el porcentaje de cada zona que solicita legalmente el OPLE, ¿cómo estuvieron trabajando? ¿Cómo se organizaron? La estrategia fue, tenemos 14 ciudades medias, las mayores concentraciones ciudadanas están de norte a sur, que es Pánuco, Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Martínez, Córdoba, Orizaba, Jalapa, Veracruz, Boca del Río, por supuesto Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, ¿no? Entonces se concentró la estrategia a nivel distrital, más allá de los distritos se diferenció entre el distrito local, distrito federal, lo que da 51 cabeceras más o menos. Esa es la estrategia que se estableció para la recolección de las firmas. ¿Hubo algunos que les dio más dificultad que otros para poder juntar el número de firmas? Sí, por supuesto, Jalapa, que es una ciudad que está votando menos cada vez, que está teniendo una desafección sobre la política, aquí está sentado el gobierno de los más corruptos que hemos tenido a lo largo de toda la historia de Veracruz. ¿Está votando menos o la gente confía menos precisamente en los políticos y por eso también pueden negar la firma incluso? En los partidos y en los políticos tradicionales. Jalapa votó menos del 40% en la elección pasada y eso es un reflejo del que tenemos hoy en la recolección de las firmas. Se abre una ventana de oportunidad con una candidatura independiente como la que es la de Juan Bueno y de entrada los ciudadanos te dicen, si no eres por ningún partido político, te otorgo mi firma. Creo que ese grado de confianza se pudo establecer con el candidato y con las y los veracruzanos. Y también podría ser una ventaja incluso eso. Bueno, también hubo una situación que se presentó con Elías Miguel Moreno Brizuela, que fue la duplicidad de firmas. Fueron aproximadamente 138,000 firmas las que ambos tuvieron duplicadas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Porque podría parecer o podría pensarse que alguien se las otorgó a ambos para que las utilizaran. 38,000. Ok. 38,000. Un gravísimo error de la Comisión de Prerrogativas, porque el primero que entrega es al primero que le deben validar las firmas. El primero que entregó fue Juan Bueno, ni siquiera a Elías Moreno Brizuela le debieron haber contado esas firmas,
porque además quiso trampear al órgano electoral. Él duplica y presenta sus propias firmas doblemente. Entonces, cuando un actor engaña o trata de sorprender a la autoridad, no solamente estás descalificado de entrada, pero es un error de la Comisión de Prerrogativas, uno de tantos errores que tuvo en la contabilidad de las firmas de Juan Bueno. Esas 38,000 firmas se le debieron haber otorgado de entrada a Juan Bueno. O sea, ya no tuvieron que habérselas contado al otro candidato porque Lo que está establecido por ya, ley. exactamente. Es lo que le iba a preguntar. ¿Sí? ¿Está establecido en la ley? Sí. Entonces, los propios consejeros fueron quienes no respetaron la normatividad. En el 269 del Código 577 electoral y en el artículo 26 de los lineamientos. Y el propio órgano no respetó, o al menos esta comisión. Ok. De las 265,000 firmas que pudo recolectar, estábamos platicando que aproximadamente más de 150,000 fueron las que le hicieron válidas. ¿Qué pasó con el resto? ¿Dónde están? Y bueno, de estas 150,000 aproximadamente, usted me va a corregir, no alcanzó, significa que no alcanzó el mínimo establecido por el OPLE. El mínimo eran 165,000. Así es. Le valida el INE 152,000 más 17,000 te dan 170,000. Okay. O sea, ahí hubiésemos rebasado. Pero el OPLE, que viola otra vez la normatividad, vuelve a hacer una reinterpretación y le quitan 7,000 firmas. Y se reduce a 163,000. Entonces, si nosotros le dejamos esa cifra, son 170,000, rebasa sin ningún problema. Las 21,000 que le asignaron equivocadamente a Moreno Brizuela se le tienen que otorgar al propio Juan Bueno, entonces estaremos en 181,000 firmas. Y las otras, pues eso es lo que quisiéramos saber. El candidato ya dijo firma por firma, plantilla por plantilla, se entregó un CD, te obligaron a dar toda la información en el CD, y lo que hace la empresa contratada por el órgano es que vuelve a recapturar. Y la ley es muy clara, dice, quien cuantifica y valida es el INE, no es el OPLE y no es una empresa privada. O sea, ustedes ya no volvieron a tener acceso a las firmas una vez entregadas como para corroborar que efectivamente había sucedido algo con ellas. Es muy importante tu pregunta. Nos negaron el derecho de audiencia. Solamente la dieron sobre 7,000 firmas y no sobre las 265,000. Entonces ahí la culpa es de la Comisión de Prerrogativas, que lo tenemos impugnado en el JDC que hicimos. Nos violaron el derecho de audiencia para poder aclarar, porque están manchando al final una candidatura que nació legítima, limpia y sobre todo con la voluntad de 265,000 veracruzanos. Bueno, una vez obtenida la candidatura independiente de Juan Bueno Torio, pues no faltaron algunas voces, ¿no? Principalmente la de los panistas, quienes señalaron la candidatura de Juan Bueno Torio como una candidatura satélite del Partido Revolucionario Institucional, e incluso apuntaron que le habían dado dinero por parte del gobierno del estado a Juan Bueno Torio para que pudiera viajar por el estado y recolectar las firmas. ¿Qué opina? Yo creo que el PAN piensa que todos son iguales que a ellos. Hay un PAN rojo, hay un PAN que tiene vinculación con el gobierno del estado, Enrique Cambrani, Serralde, el propio dirigente o pseudo dirigente que tiene hoy el PAN. Entonces tiene una vinculación con el gobierno y piensan que todos es una danza de estar bajo la tutela del gobierno. Y me extraña Manuel Gómez Morín, espero que sepan quién es, del 46 al 49, cuando tuvieron 4 diputados, propuso las candidaturas independientes. Bueno, esta situación, pues podría decirse que hay detrás un trasfondo de temor hacia esta candidatura, ¿no? Sí, porque ni el PAN ni el PRD, que son rojos los dos, se imaginaron que la efervescencia, no solamente de la candidatura independiente como fue en Nuevo León, en Veracruz esté despertando estas posibilidades de entrar en la competencia, ¿no? También se ha cuestionado que podría ser esta candidatura independiente una estrategia como la que están utilizando otros partidos políticos, como es el Partido Encuentro Social o el Partido del Trabajo, que están utilizando a expanistas precisamente para restarle votos específicamente al candidato de la coalición para rescatar Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Yo creo que Miguel Ángel Yunes se resta votos a sí mismo, ¿no? Ellos tienen un espacio en los partidos políticos que están muy dañados, están muy corrompidos, diría yo, y un espacio eminentemente independiente y ciudadano afecta porque
Mira, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo en la plataforma la construcción de comités de patronatos y consejos ciudadanos. Esto va a ser un gobierno eminentemente ciudadano y no de camarillas ni de grupos que han estado enquistados en el poder. Creo que esa es la enorme diferencia. La figura de candidato independiente se impulsó principalmente para que un ciudadano común pudiera participar en procesos electorales. En este caso se ha cuestionado mucho porque Juan Buenotorio, antes de solicitar la candidatura independiente, fue panista poco tiempo antes. ¿Podría pensarse de que esto fue un capricho nada más porque le negaron la candidatura en su ahora ex partido, o qué tan legítima puede ser esta candidatura independiente? Es un derecho humano votar y ser votado. Yo creo que los partidos hoy han asfixiado la vida pública y tú tienes así la enorme libertad de ingresar a un partido y la enorme libertad de retirarte de un partido político. Y si tú tienes aspiraciones por tu estado, como es en el caso de Veracruz, yo creo que la ruta que siguió Juan Buenotorio es la más aceptable y la más legítima para poder gobernar, sobre todo en un estado como el cual estamos viviendo, de desastre económico, político y social, ¿no? ¿No le restarían votos el hecho de que poco tiempo antes fue militante de un partido político? No, 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 no. Yo creo que en este sentido Juan Buenotorio inicia la vida pública en Veracruz como un ciudadano que le dan la oportunidad en un partido político para ser candidato, y después de eso yo creo que la trayectoria de Juan Bueno se ha mantenido en esa línea ciudadana, en esa línea de libertad y en esa línea sobre todo de servir a los veracruzanos. Creo que ahí están sus acciones legislativas, acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley de pensiones. Hay también cuestiones que le llevaron a criticar y a emprender acciones jurídicas en casos de corrupción de Veracruz, de este gobierno, en contra de este gobierno. Entonces, en la política lo que cuentan son los hechos también. Okay. Bueno, hace unos momentos estábamos haciendo cuentas principalmente sobre las firmas que habían entregado. Ya hay impugnaciones al respecto porque existe un video donde aseguran que los consejeros estaban haciendo ajustes precisamente para otorgarle la candidatura, la cual finalmente le hicieron válida. Sí, un video que se lo podemos enviar a Big Brother, ¿no? Porque ahora sí se hace la política, lo único que valida son los escándalos y no las ideas. Pues ahí no estaban alterando absolutamente nada, estaban sumando cuántos eran los números que se asignaban y que erróneamente la Comisión de Prerrogativas. Mira, se entregaron 265,000, el OPLE niega 100,000, el OPLE nos tiene que decir cómo contabilizó esos 100,000 porque no le correspondían a ellos, de acuerdo a la legalidad que ellos mismos aprobaron, le correspondería al INE. Y la impugnación que hizo tanto el PAN como el PRD son muy débiles. Son impugnaciones que solamente generan ruido mediático. Yo me he mofado, inclusive hasta citan a un filósofo italiano que ni siquiera lo han leído en sus últimos libros para que pudieran entender que lo que escribieron en una primera instancia ni siquiera está vigente hoy en día. Entonces, ese es el PAN de hoy, ese es el PAN que no comprende lo que está viviendo y sobre todo que está con un enorme temor de que no puedan ganar esta elección y sea otra opción. Por supuesto, no la del PRI, no la veo, pero sí nosotros. Ya estamos a unos días de empezar las campañas de manera oficial. En este sentido, ya entregaron ante el OPLE la plataforma electoral. ¿Y cuál es el enfoque principal que tendría la campaña de Juan Buenotorio? Son 4 ejes. Fundamentalmente, para un gobierno de 2 años, es una primera concepción de un gobierno dinámico. Comités, patronatos y consejos ciudadanos. El gobierno va a estar enfocado 100% a una percepción ciudadana. El primer eje es cómo vamos a reinventar al gobierno. La primera acción es establecer un sistema estatal anticorrupción inmediatamente, porque lo que más le dijeron al candidato en la recolección de firmas es el problema de la corrupción y la complicidad en este gobierno. Entonces, la primera acción es un sistema estatal anticorrupción. Y de ahí se va a derivar, estamos planteando que todos los funcionarios pongan la 3 de 3. Tu declaración patrimonial, tu declaración de impuestos y una carta donde digas que no tienes intereses que puedan complicar tu función en el gobierno.
Además de eso, bueno, se tienen que hacer controles de confianza con la policía al 100%. Tenemos que establecer si el mando único se va a instaurar y qué temporalidad va a tener. Yo creo que en ese sentido, lo que más exige la ciudadanía es ver cuál es la posibilidad de tener un gobierno de 2 años. En materia económica te puedo decir que no se van a pedir más deuda, se va a renegociar la deuda en ese sentido y, por supuesto, que en esta negociación con la banca privada tendremos que sacar a flote el desarrollo de Veracruz. Y la línea del desarrollo de Veracruz tiene que ser a través de las zonas metropolitanas, que son 8, ahí se va a concentrar el crecimiento, se va a enfocar a 50 municipios más pobres para reducir la pobreza extrema en Veracruz. Se haría un programa donde confluya el gobierno federal y el gobierno del estado, reinventando lo que fue Copladever. Es decir, lo bueno que ha tenido los gobiernos de Veracruz en otros años es reestructurarlo, rediseñando al gobierno y enfocar en esas 3 líneas: seguridad, fortalecimiento del Estado de Derecho, dinamitar la economía y, sobre todo, si no abates y no disminuyes la pobreza, no podemos tener crecimiento. ¿Cómo será la estrategia de campaña para hacerle llegar el mensaje a los veracruzanos, principalmente a los que tienen derecho a votar, para que le den el sufragio a favor de Juan Bueno Torio, y tomando en cuenta que pues los otros candidatos tienen una estructura política y de militantes superior a la de Juan Bueno? Estructuras compradas, estructuras que se mueven con dinero. Nosotros vamos a tener un asentamiento eminentemente ciudadano. Aquí la estrategia que va a hacer Juan Bueno y su equipo de campaña será seguramente la de concentrar en estos mismos 51 distritos electorales, tanto federales y locales, para poder acercarse a la ciudadanía, y estamos pensando en foros ciudadanos, también por supuesto en una campaña muy dinámica, una campaña totalmente distinta a la que se han visto en los partidos políticos tradicionales. ¿También le estaría entrando el candidato independiente Juan Bueno a lo que es la campaña o la guerra sucia hacia el gobierno del estado por los errores que ha cometido, o cuál va a ser la actitud que va a tomar en este sentido para pues decirle a los votantes en este caso, ¿no? Esta es mi propuesta, pero también hay errores? ¿Cuál será? Sí, ¿Cómo se va a manejar? Nosotros no tenemos como el candidato del PAN o como el candidato del PRI 2 cubetas de excremento. Eso se los dejamos a ellos. La guerra sucia y esta polarización y este odio que están impulsando hoy en Veracruz se observa en los humores que se está diciendo hasta de voto de venganza. En el caso de Juan Bueno, la estrategia tiene que ser totalmente distinta. Sí tenemos el diagnóstico, pero no somos tan burdos. Nosotros estamos proponiendo este sistema estatal anticorrupción y el Estado de Derecho nos dirá a quiénes se procesará o no en 2 años. Creo que eso es la garantía que se le está diciendo a los veracruzanos. A ver, ahí están las acciones de inconstitucionalidad que metió en tiempo y forma Juan Bueno, es decir, hay acciones en contra de la corrupción en Veracruz, pero esto tendremos que ver también la relación con la Auditoría Superior de la Federación. Hay una serie de demandas penales en contra de funcionarios del gobierno del estado de Veracruz. Tenemos que ver cuál es el cauce y entrar en una armonización jurídica y sobre todo con la Procuraduría General de la República para ver cuál es el estado en el cual se encuentran varios de esos funcionarios estatales. Juan Bueno estuvo ligado también a algunos aspirantes a candidatos independientes para la Diputación. En este caso, ¿ya no se van a registrar estos candidatos o qué pasó con ellos? ¿Dieron marcha atrás? ¿Qué sucedió? Bueno, en el caso de Podemos, que es cuando hacemos la alianza con Juan Bueno Torio, de 12 candidatos, solamente 2 cumplieron los requisitos y el 15 de julio seguramente el OPLE, yo espero que no sea la empresa SEC las que les niegue el registro, si no estaremos en un proceso de impugnación. Los 2 candidatos, uno es del de Coatzacoalcos, Óscar Polanco, y el otro es Martín Pineda Selvas en Jalapa.
Hablando de precisamente de lo que es la campaña y toda la situación que se va a dar el día de la elección, ya hay algunas sospechas precisamente sobre el trabajo que va a desempeñar el organismo público local electoral. El candidato de la coalición PAN-PRD dijo que tiene sospechas de que el secretario ejecutivo de ese organismo pues tiene mucha simpatía con el partido oficial, con el Partido Revolucionario Institucional, y que podría no haber ahí una situación de equidad real, de una equidad verdadera para todos los candidatos, y que incluso podría estar hasta negociada ya esta candidatura, pues próximo gobernador a Veracruz. No solamente tiene sospechas, sino también es hasta hechicero y vidente. Dice que el representante del PAN va a ser preso político de este gobierno, ¿no? Estamos en una campaña de liberen a Lauro, porque el pobre hombre ni siquiera sabe que va a ir a la cárcel cuando su candidato lo está ya augura un seguro encarcelamiento, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una exageración. Sí hay que marcar, nosotros lo hemos marcado, el pésimo trabajo que ha hecho la Comisión de Prerrogativas, no solamente con el caso de Juan Bueno, con el caso de Nueva Democracia Mexicana, con el caso de otros candidatos independientes. Son profundamente ignorantes los tres integrantes de esa comisión. Entonces, eso no solamente daña a el OPLE en general, sino también está afectando el proceso electoral, porque tú pones o tú designas el grave error del INE a estos tres personajes que se han conducido con enorme ignorancia. El consejero Jorge Hernández y Hernández dice que la candidatura independiente es un asunto de minorías, lo dijo en la sesión pública, no sabe de lo que habla. O dijo que es un asunto de popularidad. Yo no sé si él estaba pensando en Messi o en algún cantante, ¿no? Esto es de recolección de firmas. Entonces, si los consejeros no tienen absolutamente idea de lo que es una candidatura independiente, imagínate ante qué problemática estamos, que los que están ahí como representantes y especialistas electorales no tienen una pizca de lo que es la candidatura independiente, pues sí estamos ante un gravísimo error. Y que estos tres precisamente fueron los que le negaron, primero le dijeron que sí a la candidatura de Juan Bueno, después le dijeron que no. Entonces, ellos son los que están evidenciando al órgano electoral, ¿no? A nosotros nos pidieron unos requisitos, los entregamos en tiempo y forma, en un CD. Ellos debieron haber hecho esa entrega directo al INE. No debieron haber recapturado ni haber hecho todo el desorden que han hecho. En este caso, ¿ustedes le dan el beneficio de la duda o comparten la idea de que sí está vendido el árbitro? Mira, hubo argumentos interesantes de los otros consejeros en el caso de Juan Bueno, ¿no? El consejero Barajas me parece que es el que tiene una mayor experiencia, la consejera Julia también hace su propia interpretación, pero en este caso yo sí pondría en este ejercicio que es un asunto de mayorías y que mayoritariamente ese Consejo General decidió concederle la candidatura a Juan Bueno, porque además observaron los errores de sus compañeros, que eso es más grave, y tuvieron que salvar el mediano honor que puede tener el OPLE en estos días, ¿no? ¿Ustedes estarán de recursos limitados en esta campaña? ¿Será usted la campaña? ¿Cómo estarán trabajando? ¿O también harán la invitación o un llamado a la sociedad, a los amigos de Juan Bueno, también para poder hacerse de fondos y poder llevar a cabo una campaña pues mucho mayor o superior a la que realizó en este caso los viajes, ¿no? Para poder hacer la recolección de firmas, que no fue campaña, ¿no? Pre-campaña, porque no la tuvieron permitida, ¿no? No. Qué bueno que me lo preguntas. Como la política en Veracruz está secuestrada por los partidos políticos, los diputados le pusieron en el presupuesto 2016 $832,000 pesos de presupuesto a la campaña de gobernador por la vía independiente. Y el órgano electoral pone 5.2 millones como financiamiento privado. Es decir, hay graves errores entre el Poder Legislativo de Veracruz y el OPLE. Entonces, frente a esto, por supuesto que tenemos que recurrir primero, como lo hizo Lorena Canavati en el estado de Nuevo León, un recurso para que podamos estar en igualdad de condiciones con los candidatos a gobernadores y de los partidos políticos tradicionales. Y por supuesto, tendría que ser esto un asunto de invitar a los amigos de Juan Bueno para que puedan apoyarlo en esta campaña gobernador.
¿Hay una cantidad mínima que ustedes van a recibir o desde el peso que quiera aportar la población van a estar recibiendo? No, es lo que te comentó, hay una contradicción, el Congreso te dice 832,000 y el órgano electoral te dijo 5,200,000 solo para la recolección de las Me firmas. refiero al apoyo que está dispuesto a recibir de la población o de los amigos. Ahí se tiene que ver primero este esquema después de la impugnación. El tribunal tendría que autorizar si tendremos que estar a la par del financiamiento de los candidatos de los partidos políticos. Para el candidato independiente, ¿cuál es la figura a vencer, el contrincante más fuerte que debe derrotar en la próxima jornada electoral? El abstencionismo, estamos en más del 50%. ¿Ningún candidato? No, los partidos políticos ahí están con sus crisis, me parece que las dos coaliciones, la del PRI, el Verde perdió el registro, el PANAL perdió el registro, el Partido de los Diabéticos difícilmente veo que pueda tener el registro, entonces es una alianza débil. Y la situación del PRI, que está muy crítica, es un PRI dividido. Y del otro lado, pues tienes a un PRD rojo, un PRD con grandes estructuras de la prostitución política que hemos visto en Veracruz, solo han cambiado de amo. Y en el PAN es lo mismo, puedes revisar los candidatos a diputaciones y lo que ha hecho el PAN en los últimos años. Para el PAN es negocio que pierda electoralmente porque ganan económicamente. Okay. Me gustaría hacer con usted, nombrar algunos candidatos y me gustaría que en una definición breve pues diera su opinión o la descripción de ellos. Okay. Héctor Yunes Landa. Débil. Miguel Ángel Yunes Linares. Ya no asusta. Cuitláhuac García. ¿Quién es? Armando Méndez de la Luz. Lo respeto. En este sentido, ¿usted no ve entonces como unas figuras a derribar en la próxima jornada electoral del 5 de junio a estos candidatos? Nosotros estamos sobre los ciudadanos, los partidos que tengan sus problemas. Mira, hay una enorme diferencia. De todos los que nombraste, son designados. Ninguno tuvo un proceso democrático. Tuvieron patiños, tanto el PRI como el PAN. Pero ahí ya no hay democracia. Y aquí la diferencia es que los ciudadanos fueron los que otorgaron la firma. El PAN tiene 46,000 militantes en todo el estado de Veracruz. En este sentido, ¿ustedes van a estar aprovechando el hartazgo de la gente hacia los partidos políticos para poder atraer esos votos hacia la candidatura independiente de Juan Bueno? Todas las encuestas se marcan que el 90% de los mexicanos están hartos de los partidos políticos. Entonces, esa es la beta de oportunidad que tiene Juan Bueno. Ahí que los partidos se queden con su forma de hacer política tradicional, pero nosotros no nos vamos a meter en esos. Por supuesto, quien quiera votar de esos partidos por Juan Bueno va a ser bienvenido, pero la estrategia va a residir sobre todo en esos ciudadanos. Okay. ¿Y cómo se van a estar organizando ustedes para evitar el robo de votos, el robo de urnas para el día de la jornada electoral? Porque, bueno, se necesita también estar vigilando que el voto para el candidato independiente sea respetado. El INE está afortunadamente absorbiendo, atrayendo cada vez más funciones del OPLE. Organización, calificación también ya se está metiendo el INE, entonces ahí con el INE tendremos que hacer un trabajo serio y profesional. Que el próximo 5 de junio, ¿cuáles esperan que sean los resultados reales para el candidato independiente? ¿De triunfo o solamente de colocación para que la ciudadanía conozca más lo que es un candidato independiente? Tendremos un Veracruz independiente el 5 de junio. Okay. También me gustaría preguntarle, en caso de que los resultados beneficiaran a Juan Bueno Torio y fuera el próximo gobernador electo, ¿cómo va a formar su gabinete? ¿De políticos o también de gente del pueblo, de gente ciudadana, de gente común? De ciudadanos. Es comités, promotores y observatorios ciudadanos. Ese va a ser el gobierno dinámico de Juan Bueno Torio. Sin embargo, ¿no temen que le pase lo mismo que pues le está sucediendo al gobernador de Nuevo León, el Bronco, que pues no le favoreció los diputados que son de oposición, ¿no? Y en este caso pues lo tienen casi maniatado, no le dan algún beneficio para sus propuestas, para sus iniciativas? Estamos observando todos los errores del Bronco y la idea es no cometer esos errores. Y Veracruz es otro estado totalmente distinto a Nuevo León.
Hace rato comentábamos de cómo estarían trabajando para la campaña. Sin embargo, hace unos días mencionó Juan Buenotorio que estaría dispuesto incluso a denunciar a aquellos periodistas o medios de comunicación que le hicieran críticas sin fundamentos. ¿Esto significa que el candidato independiente no está abierto a la libertad de expresión o que no está abierto a las críticas? Es una muy buena pregunta. Está abierto y promueve la libertad de expresión. Eso lo comentó por una periodista que publicó un libro donde aparece él con información que no es cierta, ¿no? Entonces él lo único que hace es, en este caso, sujetar a una sola periodista a un proceso que evidencie ella que lo que escribió fue falso, ¿no? Para el día del arranque de campaña, ¿cómo van a arrancar ustedes esa campaña para dirigirse a todos los veracruzanos? ¿Va a ser un evento mediano, un evento en grande o simplemente van a comenzar caminando casa por casa? Eso es una sorpresa para todos los veracruzanos. Todavía se está elaborando. Es correcto. Okay. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho que haya asistido aquí a nuestro estudio de alcalorpolitico.tv. Bueno, pues también está las puertas abiertas para usted y por supuesto para su candidato. Cuando sean los tiempos, lo tendremos aquí como invitado. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Bueno, pues le agradecemos a todos ustedes, nuestros lectores de Al Calor Político, por supuesto, a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, alcalorpolitico.tv. Esto es parte de una serie de entrevistas que se seguirán llevando a cabo como parte de este proceso electoral. Le agradecemos, por supuesto, que nos haya acompañado también a todos ustedes y a nuestro director, Joaquín Rosas, por habernos dado esta oportunidad. Yo soy Ariadna Lezama y los espero en la próxima emisión de alcalorpolitico.tv.